Empezamos duro, ¿eh? Esta primera mesa es la más dura. Empezamos con los bloqueos de la zona craneofacial, ¿de acuerdo? Esta es la zona el territorio óseo con el esfenoides, la apófisis pterigoides de las esfenoides, el maxilar y el arco cigomático, y los dos objetivos que serán el nervio mandibular V3 y el ganglio pterigopalatino y V2, ¿de acuerdo? En la parte de arriba de la fosa pterigomaxilar, ¿vale? Como dato, si hacemos un bloqueo en esta zona, con 1,5 centímetros de anestésico local podemos hacer un doble bloqueo, tanto del ganglio pterigopalatino como por difusión retrógrada por el agujero redondo llegaremos al al ganglio trigémino, ¿de acuerdo? Como recordatorio, sabéis que el trigémino recoge toda la sensibilidad de la cara. Como especificidad, la rama V3 nos va a dar ramos motores, ¿de acuerdo? Y esto nos va a servir para luego hacer la punción ecoasistida, ¿de acuerdo? Esta es la zona donde vamos a poner la sonda, esta es la zona infratemporal con los límites óseos, y tener en cuenta que siempre tendremos el maxilar inferior por delante, tenemos que buscar la ventana entre el cóndilo y la coronoides para que los ultrasonidos puedan pasar, ¿de acuerdo? El contenido que nos vamos a encontrar básicamente es los músculos pterigoideos, la arteria maxilar y el plexo venoso. Fijaros en esta representación de esta anatomía virtual, donde es prácticamente imposible pensar que vamos a poner una aguja aquí y no vamos a pillar ningún vaso, ¿vale? También trasladaros a cuando hacéis con escopia, entonces no vemos nada. O sea, la ecografía aquí nos va a ayudar a intentar no lesionar vasos durante la trayectoria de la aguja, ¿de acuerdo? En la parte medial de esta fosa infratemporal tenemos la fosa pterigopalatina, ¿de acuerdo? Que es una fosa de conexión entre la fosa media craneal, la cavidad nasal, nasofaringe, la propia fosa y la propia fosa infratemporal y la nasofaringe, ¿vale? Es una zona de conexión, ¿de acuerdo? Lo veis aquí en la representación en el corte del TAC, que sería esta zona y cómo conecta con otras fosas del cráneo, ¿de acuerdo? Dentro está el ganglio pterigopalatino. Acordaros, después esto lo veremos en el modelo, acordaros, esto sirve mucho para después buscar la sensibilidad. Tenemos un mono colgado por las ramas ganglionares al V2, ¿de acuerdo? Con unos aferentes simpáticos y parasimpáticos, con unos nervios palatinos mayor y menor, y con unos eferentes que serán faringios, ópticos y nasales, ¿de acuerdo? Ya en ecografía, las ventanas, tenemos que tener en cuenta el arco cigomático. Pasaremos por debajo o por encima, no podemos poner, el eco no atraviesa hueso, ¿vale? La primera ventana es la infracigomática posterior. El ecógrafo nos arrojará esta imagen con el cóndilo, la coronoides, y el target, esto es otro dato importante, lo tendremos a 4 o 5 centímetros, con la apófisis lateral de la pterigoides, la apófisis pterigoides de las esfenoides, que se contrapone con la coronoides del maxilar inferior, ¿de acuerdo? Este será el trayecto, un trayecto fuera de plano, de caudal a craneal y buscando un estímulo motor. Acordaros que V3 tiene inervación motora, entonces vamos a poner la aguja y vamos a buscar un estímulo motor. Nunca veréis, en esta zona de aquí, nunca veréis la punta de la aguja, es muy difícil ver la punta de la aguja con este tipo de bloqueo fuera de plano, ¿de acuerdo? La ventana infracigomática anterior, desplazamos la sonda un poco anterior hasta ver el maxilar superior, que lo veremos aéreo, ¿de acuerdo? Esto sería lo que veo con los músculos masticatorios, el temporal y el massetero y el temporal, perdón, el pterigoideo lateral, y este sería nuestro target. Tampoco lo veremos, no veremos ni la fosa ni veremos el ganglio. Son bloqueos ecoasistidos, no ecoguiados. La trayectoria será ya una trayectoria en plano, lo veis aquí, desde la parte posterior a anterior, y hacemos esta trayectoria hasta buscar la fosa pterigomaxilar. Cuando estemos aquí vamos a estimular, acordaros del mono, si el paciente nos dice paladar, estamos demasiado abajo, ¿de acuerdo? Tenemos que subir la aguja o hacer movimientos de aguja, y si estimula la zona del infracigomático estaremos demasiado arriba, ¿vale? Para estar en el ganglio tenemos que buscar un estímulo nasal posterior, el paciente nos lo va a decir. ¿Dónde nota el estímulo? En la nariz posterior, ahí estamos en el ganglio, ¿de acuerdo? Esto es las dos trayectorias que os he explicado, para el mandibular y para el ganglio pterigopalatino. Aquí veis una arteria maxilar, como se ve muy bien en ecografía, y esta es la posición que utilizaríamos en el gabinete, ¿vale?
Por último, esta ventana, que es una supracigomática, donde aquí es una ventana fácil para empezar, y lo vais a ver después, en donde solamente tenemos el músculo temporal. Aquí tampoco vemos la fosa pterigomaxilar, pero es un bloqueo bueno para dejar un anestésico local y hacer que difunda hacia la fosa pterigomaxilar, y es un bloqueo que se ha descrito sobre todo en analgesia posoperatoria en cirugía maxilofacial pediátrica, está descrito en bibliografía, ¿de acuerdo? Hasta aquí craneofacial. Occipital mayor. Músculo importante, el músculo oblicuo inferior. Nervio occipital mayor, rama posterior de la raíz de C2, ¿de acuerdo? Tiene este trayecto de lateral a medial, ¿de acuerdo? Y por encima del músculo oblicuo inferior y por debajo del semiespinoso, que lo veis aquí. Esta es la imagen sonanatómica que vemos cuando ponemos la sonda entre la mastoides y la espinosa de C2, con un músculo muy aparente ecográficamente, con el semiespinoso y el nervio occipital mayor. La trayectoria, muy importante, la trayectoria de la aguja, siempre hacia medial, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos la espinosa, si nos pasamos, no vamos a hacer ningún daño, ¿de acuerdo? Como warning, nosotros siempre, cuando hacemos el bloqueo occipital mayor, nos centramos mucho en buscar el oblicuo inferior, ¿vale? Entonces nos quedamos con esta imagen, y fijaros que esta imagen está prácticamente a 2 centímetros. Si abrimos el campo, veréis que por detrás tenemos la médula espinal. O sea que, ojo, ir muy al tanto con profundizar. Aquí, el vídeo, a ver si sur. ¿Vale? Aquí veis el vídeo de cómo sería todo el bloqueo en conjunto, ¿vale? Con el músculo oblicuo inferior, tenemos aquí la articulación C1, C2, con la médula espinal, el ramo GRD de C2, la arteria vertebral. Veréis el semiespinoso con este septum del que ahora vamos a hablar, es importante, y veréis la trayectoria de la aguja, cómo va hacia medial. Aparecerá la aguja aquí. Fijaros la espina, el canal espinal, que cerca lo tenemos, y que no hay ninguna estructura entre el músculo oblicuo inferior y el canal espinal, ¿vale? Eso se habla del puente miodural, prácticamente están conectados. Y la aguja, como va, siempre hace medial. Si nos pasamos, aquí teóricamente no tocamos nada. Y lo que os decía del septum, ya para acabar, esta gente ha descrito, fijaros, el músculo oblicuo inferior, el semiespinoso con este septum, y aquí vamos a buscar el GON, ¿de acuerdo? Y se ha descrito anatómicamente un septo que diferencia, que separa el GON del TON. Entonces había autores que decían que bloqueando a nivel de esta fascia se podía bloquear los dos nervios, y no es así. En el trayecto ascendente de los dos nervios se sitúan por dentro de este septo, y por lo tanto aquí a nivel de C1, con 4 mililitros de anestésico local podemos hacer un bloqueo muy superficial, muy fácil, y de los dos nervios, tanto del GON como del TON. Por tanto, si encontramos este septum, que ahora lo veremos en modelo, pues nos da la referencia para hacer este bloqueo a nivel de C1. Y esto es todo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Miquel.